Bueno, ahora vamos a resolver el problema 3.25 que se nos presenta este circuito. Tenemos 4 baterías, una de 6 volts, una de 8 volts, una de 12 y otra de 8. Tenemos una resistencia de 4 ohms de A a B, del nodo A a B. Del nodo B a C tenemos una batería. De C a D tenemos una batería y una resistencia de 8 ohms. De D a E tenemos otra batería. Y aquí tenemos que pasa una intensidad de corriente de 2 amperios del nodo E al F. Entonces lo que nosotros vamos a determinar es básicamente pues todo, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros ejercicios, aquí no podemos ir reduciendo porque no tenemos pues básicamente los datos necesarios para ir reduciendo. Sin embargo, podemos notar que la diferencia de potencial va desde aquí es negativo, acá es positivo, o sea que va en esta dirección. Entonces viene para acá, y aquí no puede ir para este lado porque tenemos que esta batería va así en esta dirección. Entonces baja y tampoco puede ir para este lado. Entonces esto es un circuito cerrado. Entonces tenemos que, por ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos que la suma de todos los voltajes debe ser igual a 0. Entonces aquí tenemos 8 volts respetando esto. Entonces, primero que nada, utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a sacar los voltajes que hay aquí en este circuito cerrado. Entonces, ley de Kirchhoff de voltaje, y lo vamos a hacer en sentido horario. Entonces, lo que tenemos a continuación es el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B debe ser igual a 0. Entonces, observando, tenemos que el voltaje de B a C es de 8 volts negativos. Entonces tenemos menos 8 volts más 8 volts positivos más 12 volts positivos más el voltaje de E a B, y esto igual a 0. Entonces tenemos estos datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar lo que nos falta. Entonces esto nos da 0 y el voltaje de AB es igual a menos 12 volts, y los apuntamos aquí. Menos 12 volts, que van de menos a más, por eso es menos 12, porque va en esta dirección. Entonces lo que queremos saber ahora es el voltaje que hay en estas partes. Y analizando esto, tenemos 2 amperios que pasan por aquí y no se dividen en ningún momento, por lo que podemos concluir que por aquí también pasan los mismos 2 amperios. Entonces, utilizando la ley de Ohm, vamos a determinar cuál es el voltaje en ese punto. Entonces, el voltaje de A a B va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces tenemos que nuestra corriente es 2 amperios y la resistencia es 4 ohms, y esto es igual a 8 volts. Entonces lo colocamos, ¿no? 8 volts que van de más a menos. Entonces notamos que tenemos el voltaje de A a B, de B a E y de F a A. Entonces nos faltaría calcular el voltaje que va de E a F, utilizando ley de Kirchhoff de voltaje nuevamente. Entonces apuntamos, ¿no? Ley de Kirchhoff de voltaje. Y lo vamos a hacer en sentido horario.
otra vez. Entonces tenemos el voltaje de AB más el voltaje de BAE más el voltaje de EAF más el voltaje de FA es igual a 0. El voltaje de AB lo conocemos, es 8 volts. El voltaje de BAE también lo conocemos, es 12 volts. Oye, ¿sabes qué? Lo voy a corregir aquí en el dibujito y lo voy a poner 12 volts, así. Más el voltaje de EAF, que es el que no conocemos, y el voltaje de FA es menos 6 volts, igual a 0. Entonces despejamos esto. Entonces esto es menos 14 volts. Entonces lo apuntamos acá. 14 volts. Así mero. Entonces notamos que ya completamos todos los voltajes, por lo que ahora nos falta la intensidad de corriente. Entonces primero notamos que tenemos la corriente de 2 amperios que va para acá, y aquí no sabemos si se divide, por lo que vamos a calcular cuál es la corriente que pasa aquí utilizando la ley de Ohm. Tenemos resistencia y tenemos el voltaje, entonces vamos a ponerlo aquí abajito. Tenemos que, por la ley de Ohm, tenemos que la intensidad de corriente va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Entonces la intensidad de corriente es igual a 12 volts. Bueno, el voltaje de BAE, ¿no? Es igual a 12 volts sobre 6 ohms. Entonces la intensidad de corriente aquí es de 2 amperios. ¿Esto qué significa? Que estos 2 amperios que usan por aquí no se vienen para acá, sino que se vienen para acá. Y por la ley de Kirchhoff de corriente tenemos que la intensidad de corriente que entra es igual a la que sale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la intensidad de corriente que pasa del nodo C al D. Tenemos igual la corriente y el voltaje. Entonces aquí tenemos que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje. Déjame le pongo aquí que esta era del nodo B al D. Esto va a ser del nodo C al D sobre la resistencia, ¿no? Entonces esto tenemos que el voltaje de C a D es 8 volts y la resistencia es de 8 ohms. Entonces la intensidad de corriente va a ser igual a 1 amperio. Entonces este amperio igual es un circuito cerrado donde está 1 amperio dando este ciclo así, y aquí tenemos otro circuito cerrado que está dando así. Entonces ya tenemos todo completo. Básicamente se cumplen las leyes de Kirchhoff de voltaje y también utilizamos la ley de Ohm para sacar todo.